Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y estamos en el punto 1461, dentro de la explicación del sacramento de la confesión, del sacramento de la penitencia en la que nos encontramos. Ya habíamos concluido con la explicación de esas partes principales del sacramento, lo que decimos que es el examen de conciencia, el acto de contrición, el dolor de los pecados, el propósito de enmienda, el confesar los pecados al sacerdote, y ayer explicamos el cumplir la penitencia, que es la satisfacción, que significa esa penitencia que se nos pone al final de la confesión. Bien, hemos concluido pues esa parte principal. Y ahora comienza un apartado en el Catecismo que tiene como título el ministro de este sacramento. Y se explica pues una serie de cosas que yo creo que también que es verdad que aunque son más específicas del sacerdote, yo estoy convencido de que a los oyentes también me refiero a los seglares, les va a ayudar mucho, les va a gustar también conocer por ciertos aspectos que los que hemos recibido de la Iglesia, el ministerio de la confesión, pues hemos sido instruidos también en estos aspectos, pero que creo que el hecho de que los seglares también lo conozcan les hace entender también toda la riqueza, toda la complejidad y al mismo tiempo toda la sencillez que conlleva este ministerio de la reconciliación. Tiene como título el ministro de este sacramento. Y el primer punto es el 1461. Dice así: puesto que Cristo confió a sus apóstoles el ministerio de la reconciliación, los obispos, sus sucesores, y los presbíteros, colaboradores de los obispos, continúan ejerciendo este ministerio. En efecto, los obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, un primer punto, pues, de declaración del principio fundamental. Es decir, Cristo confió a los apóstoles el ministerio de la reconciliación. Dos textos nos ofrece el Catecismo para apoyar esta afirmación. Vamos, hay muchos más, como podéis imaginar, pero hay dos textos que son especialmente entrañables, que además es que yo creo que son textos que casi muestran el corazón misericordioso de Jesucristo. Uno es el de Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23, ¿no? Es una de las apariciones de Cristo resucitado. Están los apóstoles y Jesús se aparece en medio de ellos. Y dice: Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también os envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Digo que es un texto entrañable porque se muestra el corazón de Jesucristo, que no únicamente que cuando está concluyendo ya esa etapa que por 3 años ha estado siendo imagen de la misericordia de Dios Padre en la tierra, imagen viva, encarnada, de la misericordia de Dios Padre. Hemos conocido lo entrañable y lo misericordioso que es el Padre, pues en esa entraña de buen pastor que nos ha mostrado Jesucristo. Claro, después de que ha estado 3 años entre nosotros, Jesús tendría, lógicamente, pues una inquietud, una preocupación, y es: lo que yo he hecho aquí durante 3 años, ¿cómo se prolonga? ¿O se termina conmigo? La obra que hizo Jesucristo, esa obra de perdonar los pecados, de consolar a los tristes y especialmente de perdonar los pecados, porque es ir a la raíz del problema, es ir a la raíz de lo que le quita la felicidad al hombre, ¿no? Bueno, pues hay que decir verdaderamente, este es el momento en el que Jesús dice: el ejercicio de misericordia que él ha tenido, él lo prolonga en los apóstoles, lo prolonga en el ministerio de los apóstoles. La paz con vosotros. Y Jesús sopla en ello como un signo de soplar el Espíritu Santo, y les da esa potestad a los apóstoles, por el poder del Espíritu Santo, de perdonar los pecados.
Un segundo texto que todavía remarca más esto, lo tenemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 y siguientes, ¿no? Que dice: lo viejo ha pasado, todo es nuevo, y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo, y nos confió el ministerio de la reconciliación, porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Es decir, que de la misma manera que el Padre envió al Hijo, ahora el Hijo envía a los apóstoles. Si Dios Padre reconcilió al mundo por medio de Jesucristo, ahora Jesucristo continúa reconciliando al mundo con Dios por medio de la Iglesia, por medio de ese ministerio apostólico que ha transmitido a la Iglesia. Es pues como la continuación del pastoreo de Jesucristo. El pastoreo de Jesucristo se prolonga en los apóstoles. Es algo impresionante, ¿no? En alguna ocasión yo, pues hablando con algún joven, pues que se está igual planteando su vocación, ¿no? Pues le he dicho, ¿no? Pues intentando también hacerle ver, mira, tú reza y pide luz al Señor, pues para ver si Él te llama o no te llama al sacerdocio. Lógicamente uno no accede al sacerdocio porque a mí me guste o no me guste ser cura, porque a mí me va o no me va, no, sino que uno accede al sacerdocio porque siente esa llamada de Jesucristo y la Iglesia también le ayuda a discernir que esa llamada es verdadera, ¿no? Pero también para intentar motivarle, ¿no? Y para intentar hacerle ver qué es el sacerdocio, yo pues a algún joven en esa conversación pues le he dicho, mira, y piensa que si el Señor te llama, esa vocación sacerdotal, pues pienso que es la mayor, o sea, es el mayor de los dones que Dios podía darte, porque es casi como darte una vocación que incide en el meollo del asunto, en el centro de la cuestión. En el centro de la cuestión. Porque mira, pues hay vocaciones importantísimas, como es la del médico que sana el cuerpo. Hay vocaciones importantísimas, ¿no? Como es la de un ingeniero que es capaz de organizar y pues una empresa o también de diseñar un determinado, pues por ejemplo, un coche, etcétera, y hacer un gran servicio a la humanidad, ¿no? Hay vocaciones pues también hermosísimas, como pueden ser pues tantísimas otras que no terminaríamos de describirlas todas, las del médico, las del ingeniero, las del profesor que transmite la cultura y tantísimas otras. Pero fijaros, es que la vocación hacia el sacerdocio incide en el meollo del asunto, incide en la clave que es el perdón de los pecados. Es ir a sanar al hombre no en las ramas, sino en la raíz. Las demás profesiones son importantísimas, pero no inciden en la raíz. Inciden más bien en una rama, en otra rama del hombre, en otro aspecto del hombre, en otra rama sí, pero es que la vocación del sacerdocio, alguno diría, ¿se está barriendo para casa? Pues sí, estoy barriendo para casa, pero también quiero con ello proclamar la grandeza del sacerdocio, ¿no? Que nos demos cuenta de que, bueno, pues lo digo también para que alguien que pueda estar discerniendo pues una posible vocación sacerdotal abra los ojos a la grandeza de lo que el Señor puede llamarle. Es como si estuviésemos todos, permitidme el ejemplo, trabajando en una central nuclear. Y en la central nuclear hay muchos aspectos que son muy importantes. Unos tienen que cuidar pues la entrada del agua para la refrigeración. Otros también tienen que trabajar en la oficina haciendo pues las nóminas para poder pagar a los empleados, y otros tienen que trabajar en la limpieza y otros muchos aspectos, pues otros trabajan en mantenimiento, pero alguno también tiene que trabajar en el reactor nuclear, tiene que trabajar en el centro, en el meollo. Bueno, pues ese reactor nuclear del hombre es su conciencia, y la vocación que incide en ese aspecto nuclear es el sacerdocio, porque está incidiendo en lo más determinante del hombre. Las demás cosas son condicionantes, pero es que esto es determinante. Es determinante que un hombre esté en gracia o que esté en pecado mortal. Esto es lo determinante. Otras cosas son importantísimas, pero la salud
no es determinante, es condicionante. Y el progreso económico no es determinante, es condicionante, pero esto es determinante. Bueno, pues permíteme pues que haya hecho esta loa o este canto al sacerdocio, porque es impresionante ver que el Señor haya transmitido, ¿no? Haya transmitido a la Iglesia ese ministerio de perdonar los pecados. Si resulta que se escandalizaban, ¿no? Pues en tiempos de Jesús se escandalizaban de que Jesús dijese: tus pecados están perdonados, y allí automáticamente surgía un murmullo, todo el mundo hablando entre ellos, pero este qué se piensa, pero ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? ¿Quién se ha creído? Claro, pues es de comprender el murmullo que se puede originar, pues porque ese ministerio del perdón de los pecados encima Jesucristo lo confíe a unos hombres, a unos apóstoles. Todavía el escándalo es superior, pero bueno, pero ¿cómo puede estar este hombre diciendo, este Pedro o cualquiera de los apóstoles, ¿no? Este Mateo puede estar aquí diciendo: tus pecados están perdonados? Escandaliza. Y sin embargo el Señor no se arrepiente de haber puesto un poder divino en manos humanas. Un poder divino en manos humanas. Eso creo que es impresionante, ¿eh? Y el Señor no se escandaliza de ello en ningún momento. Digamos lo siguiente. Precisamente, la Iglesia, una de las pruebas de que es santa es de que es capaz de santificar. Una de las pruebas de que es divina es que es capaz de divinizar al hombre. Está bastante claro, ¿eh? Si el hombre puede ser perdonado de sus pecados, y si solo puede perdonar Dios, si puede ser divinizado, en el sentido de que es hecho hijo de Dios y elevado, ¿no? Y elevado a una condición sobrenatural de hijo de Dios. Si resulta que puede ser divinizado, pues lógicamente una criatura humana, por su propio poder, no puede divinizar a otra. Es que es absurdo, ¿no? De la carne sale. Lo que no puede ser es que de la carne nazca el espíritu. Si la Iglesia tuviese únicamente pues la autoridad y el poder de la carne, ¿cómo va a ser hijos de Dios? ¿Cómo van a hacer de ella hijo de Dios? ¿Cómo de ella van a ser perdonados los pecados? Si la Iglesia puede divinizar, santificar, es porque es divina, es porque es santa, porque en ella Jesucristo ha dejado pues los medios de santificación, los medios de divinización, y en ella se conjuga esa doble condición de humana y divina. Se conjuga esa doble condición de una manera similar, pero bueno, con mucha distancia, con una manera similar a como Jesucristo también tenía una doble naturaleza humana y divina. Y bueno, no quiero poner ese ejemplo literalmente porque tendría también sus pegas, pero sí, también la Iglesia tiene esa doble condición. Bien, pues por lo tanto yo creo que en primer lugar demos gracias a Dios de que Él no se haya avergonzado de poner en manos humanas ese poder divino del poder de los pecados. Demos gracias que Él haya querido continuar, prolongar el pastoreo, el ministerio de la reconciliación. Es tan misericordioso el corazón de Cristo que Él no quería dejarnos huérfanos. El ministerio apostólico prolonga la encarnación de Jesucristo entre nosotros. Es como una encarnación prolongada. Uno entiende mejor así también eso que dijo Jesús en la ascensión a los cielos. No os dejo huérfanos. Me voy, pero estaré con vosotros hasta el fin de los días. Lo dijo porque enviaba el Espíritu Santo, sí, pero lo dijo porque ese Espíritu Santo iba a estar activo, iba a estar en un continuo suscitar y ejercer y ejercitar, ¿no?, ese ministerio reconciliador de Jesucristo. El ministerio apostólico, el sacerdocio, ese ministerio del perdón de los pecados, es ni más ni menos la presencia de Cristo misericordioso entre nosotros. Ahora me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.